nombre es Teresa Franco, profesora de literatura jubilada del Colegio 1, en donde Walter Bulacio cursaba su quinto año. Walter era un joven de 17 años, muy tranquilo, muy respetuoso, que en la noche del 19 de abril de 1991 fue detenido, llevado junto con otros jóvenes que habían ido al recital de los Redonditos de Ricota a la comisaría 35. De allí terminó en el hospital primero Pirovano y luego en el sanatorio Mitre. Había recibido golpes y durante una semana luchó por su vida, pero bueno, fue imposible, por lo tanto murió el 26 de abril. Walter era un chico bueno, transitaba su colegio secundario. Recuerdo que ese día tenía pensado ir a ver el recital de los Redondos de Ricota. Siempre conversábamos sobre eso porque a mí también me gusta ese conjunto, eso nos unía. Un chico que tenía sueños, que trabajaba, recuerdo que trabajaba de caddy para llevar dinero a su casa y bueno, lo tomó una racia, lo golpearon y sucedió lo que lamentablemente todos sabemos. ¿Qué decir de Walter? Walter era un alumno alegre, con iniciativas, con proyectos, con anhelos. Era un joven como todo joven que está por terminar quinto año. Muchos proyectos. Tengo muy presente aquella tarde de 1991. Terminaba la clase y Walter me dice: profe, me voy a un recital. Me quería contar porque él sabía que compartíamos gustos musicales, ya que en ese entonces yo era joven. Y me dice: me voy a ver el recital de los Redonditos. Y le dije: qué bueno, Walter. Bueno, el lunes o la semana que viene, cuando nos encontremos, me contás todo, me contás cómo fue el recital. Pasala bien, divertite mucho. Ese día nunca llegó. El lunes, cuando llegamos al colegio, nos enteramos que un alumno, que en este caso era Walter, estaba internado. Había sido detenido durante el recital y había sido llevado a una comisaría. Tuve la suerte de haber sido compañero de Walter Bulacio y de tener los mismos gustos musicales. Teníamos el hábito de ir a ver a los Redonditos de Ricota, que por esos años tocaban una vez por mes, un fin de semana por mes, viernes, sábado y domingo, a veces en el Estadio Obras, a veces en el Autopista Center. Nosotros solíamos juntarnos en una esquina en el barrio de Boedo, hacer una previa, tomarnos una cervecita hasta que sea el horario y luego ir caminando hasta Avenida La Plata, donde tomábamos el 15 que nos llevaba hasta el Estadio Obras. Así como Walter iba con nosotros, también tenía su grupo de amigos, en este caso unos chicos de Aldo Bonzi, que me acuerdo que él contaba que eran un grupo muy numeroso, que hasta iban en un micro y tenían una bandera que daba la vuelta alrededor del micro. Entonces, en uno de esos recitales que estábamos yendo, Walter nunca llegó a esa esquina donde nos juntábamos en el barrio de Boedo. La verdad es que a nosotros no nos preocupó porque pensamos que estaba yendo con sus amigos del barrio. Teníamos un grupito de amigos en el cual él estaba y compartíamos música, fútbol y un montón de cosas. Sí compartí mucho que en la cancha, porque éramos los dos de San Lorenzo, junto con otro muchacho del colegio que también íbamos a la cancha, y hasta la cancha era tranquilo, un lugar donde todos en catarsis se exteriorizan, era tranquilo. Recuerdo el lunes llegar a la escuela, estar sentado sobre uno de los pupitres esperando que se haga la hora para empezar con la clase, y una de las preceptoras que entra y nos pregunta quiénes habíamos ido al recital de los Redondos ese fin de semana. Obviamente le dijimos que nosotros habíamos ido, a los que nos cuenta que uno de los chicos había caído preso, aparentemente la policía le había pegado y estaba internado
como consecuencia de eso en la terapia intensiva del Sanatorio Mitre. Yo noté su ausencia un lunes por la tarde y pregunté por él si alguien sabía algo. La preceptora averiguó que estaba internado en Sanatorio Mitre en estado grave por un supuesto aneurisma. Como el colegio estaba bastante cerca, ni bien terminamos el turno, fuimos 2 o 3 profesores y algunos compañeros hasta el sanatorio. Pudimos hablar con el padre, que se lamentaba del aneurisma seguramente congénito, decía, de su hijo, que el comisario lo había dado las condolencias y que lo entendía como padre. Pero una compañera que pudo entrar a verlo a terapia intensiva, al salir nos comentó que había visto golpes en la planta de los pies de Walter y en los brazos. Mi nombre es Nicolás Césare, tengo 45 años. Caí preso con Walter aquel 19 de abril de 1991 en Obras, en el recital de Los Redondos. Ese era mi primer recital en el que iba a ver a Los Redondos. Y si mal no recuerdo, fui el único que cayó preso después del recital. Todos los demás cayeron presos antes del recital. Yo puedo decir que soy un afortunado de un lado y desafortunado del otro, de haber sido el único menor que por lo menos pudo ver el recital. A mí me levantan después del recital, cuando Los Redondos empiezan a hacer varios bises y cuando se armó toda la gresca a la salida después del recital. Me suben a un patrullero y me llevan a la comisaría. Me toman los datos y me dicen, ya te puedo decir. Y yo le digo, tengo 15 años, es mi primer recital, nunca salí solo y vivo en Lanús. Ahí me hicieron entrar a una celda y fue en la que compartí con Walter, desde la 1:25 de la mañana hasta las 8 de la mañana que me llevaron, que me vino a buscar mi papá, ¿no? En ese interín vienen a buscar a otro de los chicos, quedábamos Walter, otro chico y yo, y en ese interín, justo cuando nos estábamos yendo, vinieron a buscar al otro chico, si mal no recuerdo, ¿no? Pasaron 30 años de todo esto, fue ahí que Walter se quedó solo, fue ahí que se ensañaron y le pegaron. A partir de ahí ya no fuimos ese grupito que nos sentábamos contra la ventana, sino que ya éramos toda la división. Fuimos al sanatorio y nos quedamos ese día, creo que hasta las 9 de la noche prácticamente, y así los días siguientes, era ir a las 9 de la mañana y quedarnos hasta las 9 de la noche todos los días. Me acuerdo que nos sentábamos en el pasillo de la entrada de la unidad de terapia intensiva. Me acuerdo ir el sábado de la mañana, ir como todas las mañanas y ver a mis compañeros sentados en las escalinatas, pero ya del lado de afuera del sanatorio. Cuando llego me dicen que bueno, que a Walter se le había complicado y que no había resistido. Así que por esos años estaba muy a flor de piel el tema de las marchas del silencio de María Soledad Morales en Catamarca. A nosotros nos pareció que podía servir de mucho organizar marchas del silencio para pedir el esclarecimiento por lo que le había pasado a Walter. La verdad es que, analizándolo ahora con el paso del tiempo, yo me saco el sombrero con la gente de Rivadavia. Porque la directora, los profesores, los preceptores, todos nos ayudaron, nos bancaron, nos dieron una mano. Éramos todos muy chicos y con poca experiencia, la verdad. A partir de ese momento nos cejamos en la necesidad de visibilizar lo que había sucedido. Las estrategias fueron múltiples. Padres de otros alumnos que, por ser abogados, sabían cómo proceder y nos acompañaron. Abogados de derechos humanos que se acercaron al colegio. Un acto que organizamos y al que vinieron los Redonditos de Ricota, entre otros, frente a la plaza, hablando de Walter, hablando de su innecesaria, injusta e irrepetible muerte. Y ahí organizamos las marchas hacia el Congreso. Logramos hacer 3, no más porque nos infiltraban las marchas y corría peligro nuestros alumnos y corría peligro la desvirtuación del reclamo.
Una de las más emotivas fue la que fue acompañada por un señor muy mayor, exalumno del colegio, un verdadero patriarca, que estaba organizando el centenario del colegio, de la creación del Colegio Rivadavia, y que fue el primero en decir: no tenemos nada para festejar, déjenme acompañarlos en la cabecera de la marcha. Marchábamos exigiendo. ¿Qué exigíamos? Conocer la verdad. ¿Qué había pasado en esa comisaría con Walter? Y solo recibíamos evasivas, no nos contestaban, no nos decían nada o nos mentían directamente. Ya sabemos cómo las fuerzas represivas amparan y ocultan, cierran filas y ocultan a los asesinos. Se empezó a acercar un montón de gente. Los primeros que vinieron fueron los chicos del centro de estudiantes del turno de la mañana. Vino gente de otras escuelas, vino gente de diferentes facultades de la UBA, vino Pablo Díaz, estaba la gente de la Correpi, había un diputado también, González, de la Democracia Cristiana. La verdad que muchísima gente se nos acercó. Los que eran un poquito menos vergonzosos y se expresaban mejor iban a los noticieros o a las radios a contar lo que había pasado, y nosotros íbamos a las diferentes escuelas, pedíamos permisos en las clases a los profesores y les contábamos a los chicos de tercero, de cuarto y de quinto año lo que había pasado con Walter, y obviamente los invitábamos a que nos acompañen en la marcha que estábamos organizando. Nosotros como institución, como colegio, algunos docentes hicimos marchas del silencio, porque creíamos, sobre todo en ese momento, ¿no? Recordemos la época, que el silencio iba a ser más poderoso que el grito. Los padres ya habían iniciado las acciones legales para pedir por justicia, por la muerte de su hijo, por el asesinato de su hijo, apoyados por la Correpi. Tardó muchísimo la justicia, hasta en un momento había como cerrado el caso, y luego la Comisión Interamericana le exigió al Estado Nacional que lo volvieran a abrir. Fue juzgado el comisario, pero realmente con un fallo mínimo. Realmente no fue justicia, porque además la justicia, cuando tarda tantos años, no es justicia. Sin dudas, el asesinato de Walter Bulacio va a marcar un antes y un después en la lucha contra la represión policial e institucional. Esa lucha que había emergido unos años antes, en mayo del 87, a raíz de la masacre de Ingeniero Budge, sin dudas, con el caso Bulacio toma dimensiones mayúsculas. Si bien Walter era un pibe que tenía las mismas características que el negro Willy y Oscar, los chicos asesinados en la masacre de Budge, en el sentido que era un pibe humilde, joven, de un barrio popular, se da una combinación de dos circunstancias que hacen que el hecho tome la trascendencia que definitivamente termina tomando. Y esos hechos son que se dan en el marco del recital de los Redonditos de Ricota, donde se produce la racia, detención ilegal de Walter, que era menor, y su posterior asesinato en la comisaría, y que Walter asistía a un colegio secundario de la capital federal con una larga tradición de lucha. Entonces eso genera que Walter termina siendo bandera de los pibes desde la identidad del rock, y termina siendo también identidad de las y los pibes desde la identidad de los estudiantes secundarios. Lo que viene a posterior de la causa Bulacio, sin lugar a duda, es el fogueo callejero en la lucha contra la represión policial e institucional. La gran cantidad de casos de gatillo fácil que se van sucediendo a posteriori, y por ende el crecimiento y la visibilización y el reconocimiento de esa lucha como parte del campo de los derechos humanos. En cuanto a la causa, bueno, en Argentina la causa había quedado impune,
y se terminó logrando una condena en la Corte Interamericana, lo cual marca la pauta que se logró la justicia en función de la lucha popular. Logramos un montón de cosas, por ejemplo, que se deroguen las razzias. A partir del caso de Walter, las razzias dejaron de ser legales. Por eso nosotros lo seguimos recordando, y en este aniversario, estos 30 años que se cumplen de la muerte de Walter, insistimos y redoblamos nuestros esfuerzos para saber qué pasó y que los asesinos sí sean juzgados y culpados como corresponde. Él siempre está allí, con su sonrisa, allí en los centros de estudiantes, con su nombre, siempre va a estar ahí. Y nosotros, como dije, exigiendo justicia por el crimen de nuestro querido Walter. Walter es un hito, ya no hace falta decir su apellido, es la noche del recital de Walter y el 26 de abril es el día de su aniversario. 30 años que no está, pero sigue estando presente. Y lo que hoy queremos, ya siendo adultos, es justicia realmente por Walter. Creo que si Walter estaría vivo hoy sería un tipo con unos valores inquebrantables y con unos códigos de fierro. Si no hubiese habido lucha popular, si no hubiese habido resistencia callejera a tanta impunidad que se montó en torno de la causa Bulacio, la causa Bulacio hubiese terminado como estaba terminada, estaba destinada a terminar según la estructura estatal de impunidad que se había montado en torno a ella. Entonces Bulacio también es un estandarte en que la única lucha que se pierde es la que se abandona.